Hey, ¿qué tal a todos, gente? ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy lo prometido es deuda. En el video anterior les dije que íbamos a estar viendo lo que son las torres de Hanoi. Y dado eso, vamos a proceder a una pequeña investigación de qué son las torres de Hanoi. Pues básicamente las torres de Hanoi es este pequeño juego. Es un juego básicamente. Donde ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que pasar n números de discos de la torre 1 a la torre 3. ¿Con qué reglas se juega este juego? Básicamente con 3. Con 2 más que nada. Una torre más grande no puede estar encima de una torre más chica. O sea que si pasamos esta y luego pasamos la amarilla y la ponemos encima de la verde, eso no tiene que ser posible, ¿ok? No se vale, no está permitido eso. Bien, entonces, ¿cuál es la otra regla? Solo se puede mover un disco a la vez. ¿Por qué? Porque si no existiera esa regla, pues básicamente solo pasamos todo esto hacia acá y ya está, ¿no? Pero no, básicamente es eso las torres de Hanoi. Bien, en un pseudocódigo explicado de la siguiente manera, nos dice que si n es igual a 1, pues ¿qué tiene que hacer? Simplemente tiene que pasar la primera torre, el primer disco al último, ¿ok? Entonces si n, entonces mover disco de la torre origen a la torre destino, que básicamente la torre destino sería esta y la torre origen sería esta. Aquí está inverso, pero bueno, es básicamente eso, ¿ok? Eso sería si en caso de que n llegase a ser 1. Si n no es igual a 1, ¿qué tiene que hacer? Primero tiene que mover n menos 1 discos, o sea, todos los discos de abajo a la torre auxiliar y, bueno, tiene que mover primero, si n no es igual a 1, tiene que mover primero estos 3 discos a la torre auxiliar, supongámoslo así, y este quedaría aquí, y después de este simplemente se pasaría este, ¿ok? Entonces, ¿cómo hace eso? ¿Cómo mueve n menos un disco si habíamos dicho que no se, solo se puede mover un disco a la vez, ¿ok? Pues con el método recursivo, primero mueve n menos un discos y luego llama a mi método recursivo Hanoi, le pasa n menos un discos, le pasa la torre origen para que esté constantemente entrando hasta que primero me llegue a un solo disco, por así decirlo. Le pasa la torre auxiliar, la torre destino, llama recursiva y mueve un disco de la torre origen a la torre destino, ¿ok? Y es básicamente el pseudocódigo. Imaginamos que primero tenemos que mover estos 3 discos, como lo he dicho anteriormente. Entonces llega el método recursivo n-1 y dice que n no es igual a 1, entonces tiene que mover primero estos 2 discos, pero n sigue siendo 2, no es igual a 1 hasta que llega este, y lo que va a hacer es moverlo a la torre, ya sea en este caso destino o la torre auxiliar. Supongamos que la mueve a la torre auxiliar, en el siguiente va a mover a la torre destino, luego va a pasar este a la torre destino y el tercer disco naranja lo va a pasar a la torre auxiliar, el verdecito que antes estaba acá y ahora estaba acá, lo va a volver a regresar a la torre origen y el amarillo lo va a pasar encima del naranja, ¿ok? Y simplemente el verde lo pasa aquí y el rojo ya lo tenemos librado y lo pasa por aquí, ¿ok? Y va a estar haciendo constantemente eso. Basándonos en ese algoritmo, es básicamente una serie de 2 elevado a la n menos 1, que son los movimientos que van a hacer. O sea que si tenemos un disco, 2 elevado a la 1 es
2 menos 1 solamente se hace un movimiento. 2 elevado a la 2 es 4 menos 1 son 3 movimientos, ¿ok? Esto lo vamos a estar comprobando en un instante y vamos a pasar a lo que es el programa, ¿ok? En nuestro paquete de recursividad que hemos estado creando, vamos a crear una nueva clase que se va a llamar Torres de Hanoi. Bueno, yo le he puesto así, tú puedes nombrarle como tú gustes. Y listo. Vamos a importar nuestra librería útil. Yo la he importado completa, pero tú simplemente puedes importar el escáner de esta manera. Y es básicamente lo mismo, ¿ok? Funciona igual. Nada más que si hacemos esto, importa todos los elementos de la librería, como son arrays, toString y todo eso, ¿ok? Entonces, declaramos nuestra variable scanner, que va a ser la que nos va a apoyar a leer los datos que ingresa el usuario. Y vamos a pausarlo hasta aquí, en la variable scanner. Y vamos a pasar a nuestro método recursivo, que es public static void, y lo voy a nombrar Hanoi, ¿ok? Si recordamos, en el pseudocódigo nos decía que va a recibir n números de discos, va a tener una torre origen, que es esta, una torre auxiliar y una torre destino, ¿ok? Todos van a ser enteros. Y en nuestro algoritmo decía que si n es igual a 1, le vamos a indicar al usuario que mueva, o bueno, aquí dice mover, pero le voy a decir mueve disco aquí. Imaginemos que es el disco, por así decirlo, el disco número 5 de la torre origen a la torre destino, ¿ok? Es el disco número 1. Mueve el disco y lo vamos a concatenar, ¿ok? De origen a la torre destino, ¿ok? Ese es el primer disco. Bien, le vamos a dejar como estaba anteriormente, que era mover disco de la torre origen a la torre destino. O sea, el disco número 1 va a ser igual al disco de la torre origen a la torre destino, ¿ok? Si no, va a decirme, va a llamar el método recursivo Hanoi, le va a pasar n-1 discos, que son los que primero tienen que mover, y le va a pasar ahora los parámetros igual, pero la torre origen va a seguir siendo la torre origen, la torre destino va a pasar a ser la torre auxiliar, y la torre auxiliar va a pasar a ser la torre destino, ¿ok? Para que estén interactuando entre sí, ¿ok? De esta manera mandamos imprimir el segundo mensaje, que es mover disco de la torre origen a la torre destino, que recordemos que en este caso ya no es la torre origen, sino es, bueno, ya no es la torre destino, sino es la torre auxiliar, pero de igual manera va a seguir funcionando, ¿ok? Por último, volvemos a llamar a nuestro método recursivo Hanoi, que va a ser n-1 discos. Ahora nuestra torre origen va a ser cambiada por auxiliar, y la torre destino, que anteriormente auxiliar, va a ser origen, y la torre auxiliar anteriormente destino regresa a ser destino, ok. De esta manera ya tendríamos lo que es nuestro método recursivo para las torres de Hanoi. Y bien, después de nuestra variable aquí, vamos a imprimir un mensaje que diga ingrese el número de discos. Lo vamos a leer y lo vamos a almacenar en una variable n, que si puedes observar es esta n no es igual que esta n, porque si te das cuenta no afecta, y esta n son n separados, ¿ok? Entonces mi escáner lo va a leer, lo va a convertir en entero, porque recordemos que todos los datos
que ingresan desde el teclado son de tipo string, lo va a convertir en entero y va a llamar mi método recursivo Hanoi, le va a pasar el valor que le haya insertado y le va a pasar las torres. Nuestra torre origen va a ser 1, nuestra torre auxiliar va a ser 2 y nuestra torre destino va a ser 3, ¿ok? De esta manera procedemos a correrlo. Bien, dice ingresen número de discos, supongamos que ingresan 1. Dice mover disco de la torre 1 a la torre 3, ¿ok? Entonces de esa manera vamos a volver a ejecutarlo. Y ahora vamos a suponer que, recordemos que en esta ocasión me tiene que lanzar 3 movimientos. Le voy a decir que son 2 discos y en esta ocasión me tiene que decir que tengo que hacer 3 movimientos, ¿ok? Y me dice que mueva el disco 1 a la torre 2, el siguiente disco que sería el segundo disco de 1 a la torre 3 y del 2 al 3 y ya estaría hecho. Ok, vamos a continuar con el siguiente que sería, si recordamos la, la serie, dice que 2 a la n menos 1, ok, entonces sería, tenemos que 2 a la siguiente que va a ser 3 sería 8, menos 1 son 7, ok, le ingresamos 3 discos y me tiene que indicar que haga 7 movimientos, ok, dice mover el disco 1 a la torre 3, luego de ahí movemos el disco 1 a la torre 2, de ahí movemos el disco que está en la torre 3 a la torre 2 para que queden más o menos encima. Vamos a visualizar un poco mejor, ok. Imaginemos que aquí está, ok. Dice que mueva este disco a la torre 3, ok. Y quedaría el disco amarillo, lo vamos a mover a la torre 2. Luego de ahí va a mover el disco verde que ha quedado en la torre 3 a la torre 2 y ya quedaría la siguiente manera, ok. Ya quedarían los primeros 2 discos en la torre 2 y ya por último recordamos que solo son 3 discos en esta ocasión, imaginemos que el cuarto no está y ya por último pasaría este disco hasta este, ok, y estos recordemos que los tenemos aquí en la torre 2, ok. Entonces vamos a borrar igual, tenemos los 2 discos, vamos a iluminarlo de amarillo para, aquí está el disco amarillo y aquí está el disco verde, ok. Luego nos dice que del 1 al 3 ya lo hemos hecho, ese naranja del 1 al 3 y luego del 2 al 1, o sea que el disco verde va a pasar a regresar a su posición original que era esta, ok. Y luego de ahí el amarillo lo va a estar encima del naranja. Y por último ya el verde lo pasamos hasta el 3, ok. Entonces ya por último tendríamos todos estos hasta aquí. Recordemos que solamente le he puesto 3, ok. Ahora vamos a hacer lo siguiente con el 4. Lo ejecutamos de nuevo. Vamos a poner que van a ser 4 discos. Y nos dice
mover el disco de 1 a 2, ok, de acá a acá, ok. Bien, vamos a editar un poco esto. Mover disco mover disco N de origen a este, y de igual manera aquí bien, de esta manera ya nos indicaría qué disco es el que se va a mover, ok. Y vamos a ver, le vamos a poner 4 otra vez. Y me dice mover disco 1, que o sea el primero, de la torre 1 a la torre 2, y mover disco 2 de la torre 1 a la torre 3, de ahí mueve el disco 1 de la torre 2 a la torre 3 y ya estaría de igual manera. Recordemos que en esta ocasión son 4, 2 elevado a la 4 son 16, menos 1 son 15 movimientos los que se tienen que hacer. Ok, y de esta manera ya estaría resuelto el problema de las torres de Hanoi. Ya nomás si simplemente si quieres que se te haga un poquito más claro a la hora de visualizarlo, recordemos que aquí dice mover disco 1 de, aquí lo vamos a poner torre 1 a torre 3, ok, y de igual manera aquí mover disco 1 de la torre a torre tal, ok, torre X, supongámoslo así, y ya ponemos 4 y me dice mover disco 1 de la torre 1 a la torre 2, mover disco 2 de la torre 1 a la torre 3, mover disco 1 de la torre 2 a la torre 3 y así sucesivamente. Bien, pues eso sería todo y hasta aquí el video de hoy. Y nos vemos en la próxima. Recuerda que si tienes dudas te dejo mi Instagram acá abajo, puedes preguntar en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.